Vamos a empezar a preparar nuestro whisky casero, empezando por el principio, amigos productores, por los ingredientes. Todos los ingredientes los tengo acá adentro, que si están en Argentina es un kit que pueden adquirir en nuestra tienda online para hacer este whisky exactamente con la misma receta que vamos a hacer acá. Lo que van a encontrar acá adentro son dos kits para hacer 1,5 litros cada uno, 3 litros en total, y cada uno de esos kits tiene estas tres cosas. La más importante de las tres es esta, el ingrediente principal, que son chips de roble. Esto nos va a dar el sabor a madera y parte un poco del sabor ese complejo que tiene el whisky. Además vamos a tener otro ingrediente importante para esta receta particular, que son algunas especias. Les dejamos la lista acá en pantalla y las cantidades también acá en la descripción del video. Acá tenemos canela, pimienta de Jamaica y cascarilla de cacao, por ejemplo. Es poquita cantidad, pero es suficiente para darle un toque diferente al whisky que vamos a hacer hoy. Y por último tenemos esta tercera bolsa, que no es un ingrediente. Esto es carbón activado y nos va a servir para filtrar el ingrediente más abundante de este whisky, que va a ser el alcohol. Porque para preparar este whisky vamos a tener que preparar una base hidroalcohólica primero que nada. Así que antes de ponernos manos a la obra con estos ingredientes, necesitamos preparar esa base y ahí va a intervenir este carbón activado. Así que vamos a eso. Para hacer nuestra base hidroalcohólica voy a partir de alcohol etílico de grado alimenticio. No se puede usar ningún otro tipo de alcohol ni ningún alcohol etílico que no sea de grado alimenticio. Nosotros usamos el Vialcohol de Porta, que si están en Argentina lo pueden comprar directo desde la página web de Porta, y con el código de descuento No Soy Normal 25, todo con mayúsculas, tienen un descuento del 15% en cualquier producto de la línea Extra Neutro. Es importante que el alcohol sea lo más neutro posible para evitar que queden sabores y aromas raros después en el whisky final. Adicionalmente vamos a usar el carbón activado para eliminar cualquier resto de ese aroma o sabor que pudiera llegar a haber proveniente del alcohol, en caso de que no tengan la oportunidad de conseguir un alcohol de muy buena calidad. También pueden hacer esto a partir de vodka. El vodka es de las bebidas blancas la más neutra de todas, así que es la ideal si no consiguen este alcohol. Y como siempre nos preguntan si se puede usar algún otro tipo de bebida como ron blanco, pisco, grappa, etc. La respuesta es que sí, pero no es lo mismo. Lo ideal es que sea un alcohol de cereal, porque la mayoría de los alcoholes de cereales están hechos a partir de maíz o de cebada, y el whisky, si quisiéramos hacerlo al proceso completo, partiríamos de un mosto de cebada o maíz, por ejemplo. Eso lo fermentaríamos y lo destilaríamos. Así que este alcohol de alguna forma se parece un poco al alcohol que obtendríamos si hiciéramos el proceso completo. Así que alcohol tridestilado, así que recuerden, alcohol etílico, apto para alimentos, idealmente tridestilado de cereal y extra neutro. Bien, ahora lo que tenemos que hacer con esto básicamente es tomar un poco y diluirlo hasta llegar a una graduación alcohólica correcta para poder después macerar todos nuestros ingredientes. ¿Qué graduación es esa? Es una graduación del 60%. ¿Por qué vamos a macerar esa graduación? Porque en general la mayoría de los whiskies se hacen a una graduación que está alrededor del 60, 65, 70% y después se diluyen. Así que vamos a hacer eso con el proceso. Así que partimos de alcohol al 96, lo llevamos al 60%, maceramos ahí y después lo vamos a diluir al final para llevar al whisky al 40% de graduación. Así que empecemos con esa parte del proceso. ¿Cómo obtengo un litro de alcohol al 60%? Para eso tengo que mezclar 625 mililitros de este alcohol y completar con agua hasta llegar a 1 litro en total. Así que vamos con eso. Vamos a medir nuestros 625 centímetros cúbicos aproximadamente, no hace falta que lo hagan exacto, más o menos ahí está. Y ahora vamos a completar con agua hasta llegar a 1 litro. Como siempre les decimos, recuerden el agua que usen, traten de que sea agua sin cloro, con bajo contenido de minerales. Puede ser agua destilada, pero yo les recomiendo que usen el agua que se compra en supermercado, el agua que viene en botella. En general esa agua obviamente es potable, no tiene cloro y tiene un contenido de minerales y una alcalinidad muy baja. Y está buena para hacer este tipo de preparaciones. Bien, ya tenemos 1 litro de alcohol con una graduación del 60%. Acá vamos a macerar nuestros chips de robles y nuestros botánicos. Pero primero, y altamente recomendado, sobre todo si van a adquirir nuestro kit de insumos, les recomiendo que filtren este alcohol con carbón activado. Para eso tenemos que preparar nuestro carbón activado. Es un pequeño proceso de limpieza y rehidratación de nuestro carbón activado que nos va a llevar 24 horas, pero nos va a garantizar un mejor alcohol y eso se va a traducir en un mejor producto final. Así que esto lo guardamos en un frasco o en una botella, bien tapado para que no se nos evapore, y ahora sí vamos a preparar nuestro carbón activado y les voy a mostrar cómo hacer para mejorar este alcohol. Preparar el carbón activado es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es rehidratarlo y limpiarlo. Y para hacerlo solamente lo vamos a colocar en un frasco de esta forma
y le vamos a agregar una pequeña cantidad de agua, más o menos hasta cubrir el doble del volumen actual. Por ahí está bien. Y van a ver que hace como una especie de efervescencia. Esto es porque tiene gas atrapado y el gas ese va a ir saliendo. Denle un minutito que termine de salir todo el gas. Y ahora sencillamente lo vamos a tapar y lo vamos a dejar reposar así 24 horas para que se hidrate bien. Y pasado ese tiempo ya lo podemos utilizar. Así que nos vemos en 24 horas. Bien amigos productores, pasaron 24 horas desde que pusimos en remojo a hidratar, digamos, nuestro carbón activado. Entonces ahora vamos a querer sacarle el agua y limpiarlo. Porque muchas veces el carbón activado, a pesar de que ya lo limpiaron previamente y le sacaron el polvillo, le suele quedar. Así que vamos a hacerle un pequeño enjuague y nos va a quedar listo para usarlo. Lo vamos a hacer de manera muy sencilla. Vamos a ayudarnos con un colador y vamos a sacar todo el líquido posible. Fíjense, como les digo, que el líquido queda con ese color. Entonces, si le pusiéramos directamente el carbón activado a nuestro alcohol, lo que va a pasar es que después vamos a tener que filtrar esto con algodón un par de veces para sacarle todo el resto, y es mejor sacárselo ahora y evitarlo. Vamos a volver a agregar agua. Recuerden acá, agua sin cloro para esta parte del proceso, de lo contrario van a empezar a hacer que el carbón activado pierda su capacidad de absorber esos compuestos que queremos quitarle a nuestro alcohol, porque reacciona con el cloro. Así que agitamos un poco nuevamente y fíjense que ahora el agua ya sale más clara. Vamos a hacer un tercer enjuague. Esta parte, si quisieran hacerla con agua destilada, espectacular. Sería mejor todavía que hacerla con agua sin cloro de botella, porque ahí se aseguran que no tiene ningún compuesto orgánico. Perfecto. Esto se descarta, no lo vamos a utilizar para nada. Y el siguiente paso es mejorar este alcohol al 60% que tenemos acá, que va a ser la base de nuestro whisky. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Una es armar un lecho filtrante con este carbón activado y hacer pasar lentamente esto por ese lecho. Otra forma es colocar todo el carbón activado acá adentro y dejarlo reposar 24 horas. Cualquiera de las dos que quieran hacer es válida. En algún video anterior lo que hicimos fue tomar el carbón activado y colocarlo dentro del alcohol y dejarlo reposar 24 horas. Así que solo por variar las cosas vamos a hacer el otro método. Vamos a hacer un lecho filtrante y lo vamos a armar con un embudo. Van a ver que es muy sencillo. Bien amigos, vamos a hacer la típica que hacemos siempre en este canal para filtrar bebidas caseras, pero esta vez lo vamos a hacer para filtrar las cosas con carbón activado. Acá no tenemos ningún sedimento que sacar, así que el único objetivo de esta práctica es mejorar el sabor y el perfil de nuestra solución hidroalcohólica. Así que, como siempre, voy a usar algodón, lo voy a colocar en el cuello para hacer un pequeño tapón. Generalmente les digo que no lo aprieten demasiado porque si no esto se tapa muy rápido. En este caso no debería taparse porque no tenemos ningún sedimento. Quizás quede algo de sedimento en el carbón activado, pero debería ser mínimo. Y ahora vamos a colocar ahí el carbón activado. Para asegurarnos, quitar todo el carbón activado acá adentro, vamos a agregar una pequeña cantidad acá de este alcohol. Y colocamos todo el carbón activado en el embudo. El carbón rápidamente se va al fondo, lo cual está bueno porque así va a cumplir su función de lecho filtrante. Así que agregamos el alcohol que queda. No se preocupen si se desparrama un poco el carbón activado, enseguida se vuelve a sentar en el fondo. Si quieren, le dan unos golpecitos y esto ayuda a que se compacte un poco ahí. Y listo, ahora simplemente vamos a esperar que esto se termine de filtrar. Este proceso se puede repetir, se puede combinar con el método que les decía antes de colocarle el carbón activado acá adentro y dejarlo reposar 24 horas y después filtrarlo. Se puede volver a pasar por la misma cama de carbón activado, aunque no es lo más recomendable. Lo más recomendable sería usar más carbón activado. En fin, entienden el concepto. Esto se puede volver a hacer si se quiere filtrar aún más. Vamos a esperar que termine y continuamos con el proceso. Mientras esto se termina de filtrar, hablemos un segundo del resto de los ingredientes. Tenemos acá los chips de roble, que va a ser el ingrediente fundamental de nuestro whisky, y además tenemos acá una bolsita que dice whisky, que viene así en nuestro kit de insumos
simplemente para que identifiquen que se trata de este kit, pero acá lo que van a tener son algunas hierbas. ¿Qué es lo que hay acá? Como ya les mencioné y les dejamos acá abajo en la descripción, hay cascarilla de cacao, hay pimienta de Jamaica, hay canela, hay vaina de vainilla y algunas cositas más. Esto les recomiendo que lo guarden, que lo dejen aparte y se lo pongan después, porque el próximo paso va a ser macerar los chips de roble. Estos chips de roble son los que le van a dar el carácter a madera y el sabor característico ese que tiene el whisky que obtiene de añejarse en barricas de roble. Nosotros acá vamos a imitar ese sabor utilizando chips de roble. Y les voy a contar algo que me parece importante, porque muchos piensan que por hacer el whisky de esta manera la bebida va a ser un desastre y va a ser horrible, y ni siquiera es whisky. Bueno, déjenme contarles que es verdad, técnicamente esto no va a ser whisky porque no estamos haciendo una fermentación, no estamos haciendo una destilación, no estamos añejando en barrica. Pero en cuanto a la calidad del producto final, si ustedes siguen todos los pasos, usan un muy buen alcohol y lo dejan reposar mucho tiempo, van a tener un producto muy bueno. Tan bueno que muchas destilerías y muchos viñedos lo que hacen es utilizar barricas de roble usadas, gastadas, que ya no aportan absolutamente nada a madera, que sirven solo para la parte de microoxigenación y añejado, y para darle el toque a madera usan esto, usan chips de roble. Y los whiskies y los vinos son tan buenos que en muchos países se han aprobado legislaciones, es decir, leyes, para que las empresas tengan que poner en la etiqueta si en el vino o en el whisky se utilizaron chips de roble, además de todo el resto del proceso. Así que, si bien esta es una receta simple, sencilla y bastante económica de producir, créanme que de acá pueden llegar a sacar un buen producto. La clave, como vamos a ver más adelante, está en el tiempo, en la espera. Vamos a avanzar mientras se sigue filtrando esto y lo que vamos a hacer es colocar nuestros chips de roble en el recipiente. Acá tenemos unos 15 gramos de chips de roble. Si vieron nuestro video anterior, recordarán que yo usé 10 gramos para hacer la misma cantidad de whisky que vamos a hacer acá. Si vieron un reel que subimos hace tiempo sobre elaboración de whisky con esta misma técnica, van a ver que ahí dice 20 gramos. ¿Por qué siempre uso cantidades distintas? Porque los chips de roble vienen siempre distintos, nunca vienen igual. Piensen que el árbol de roble del cual vienen estos chips, yo no tengo ni idea de dónde creció, de cómo era el clima en ese lugar, de cómo era el suelo, de cuánta lluvia recibió. A mí el proveedor simplemente me entrega chips y esto es lo mejor que podemos conseguir acá. Tampoco sé quién fue el maestro tonelero que tostó la barrica, después la barrica esa se utilizó, después otro maestro tonelero posiblemente la reacondicionó y la convirtió en chips de roble. Así que hay toda una serie de procesos que hacen que los chips nunca vengan igual. Entonces lo que hacemos nosotros es probarlos, testearlos y más o menos nos damos una idea de qué cantidad podemos usar. Así que en este momento el kit les va a venir con 15 gramos por cada 1,5 litros de whisky que quieran hacer. Una buena forma de probar esto es haciendo un té, que hacen un té con agua y chips de roble, agua caliente, y enseguida se van a dar cuenta si aporta o no aporta mucho sabor a madera. Obviamente, si lo hacen una sola vez no sirve de nada, tienen que hacerlo con cada muestra de chips de roble que compren si van a hacer esto en más cantidad. Bien, basta de hablar, vamos a empezar a poner alcohol acá adentro para que esto se empiece a macerar y vamos a dejar el embudo acá, que esto siga filtrando acá. Yo les recomiendo que esto lo maceren al menos un mes y lo prueben. Así se van a dar una idea si les falta o no les falta. Eso depende mucho también del tipo de chips de roble, de cómo hayan venido y de la cantidad que utilicen. Esta cantidad de chips de roble está pensada para que la maceración no sea tan larga. Así que nuestra idea es que esto lo puedan hacer en menos de 3 meses. Quizás les lleve 1, quizás les lleve 2, quizás les lleve 3. Yo les recomiendo que lo dejen un mes y a partir de un mes lo vayan probando cada 2 semanas. Bien, amigos productores, yo voy a dejar que esto se termine de filtrar. Cuando se termine de filtrar lo voy a tapar y lo voy a guardar en un lugar oscuro, sin luz directa, y una vez al día lo voy a agitar suavemente para darle un poco de movilidad y acelerar la extracción. Esto les recomiendo que todavía no se lo coloquen. Así que nos vemos de acá a un tiempo cuando esta maceración haya terminado. Bien, amigos productores, seguimos con nuestro whisky casero macerado. Esto ya tiene 2 meses de maceración y creo que el perfil a madera ya está listo. Como les dije antes, puede ser que según el tipo de chips de roble que usen les lleve más tiempo, puede ser que les lleve menos.
La recomendación siempre es probar y ver. ¿Qué es lo que sigue ahora? Un paso opcional, que es agregarle estas especias. Una posibilidad que nos ofrece hacer el whisky de esta manera es añadirle más cosas a la receta. Y como no estamos usando una barrica, no estamos teniendo el mismo tipo de oxigenación en el mosto, no se están generando el mismo tipo de compuestos, no se están generando los mismos ésteres en nuestro whisky, muchas veces es una buena idea agregarle cosas para darle un perfil un poquito más complejo. Entonces lo que voy a hacer es agregarle el contenido de esta bolsa. Acá, si quisieran, podrían separar este whisky de la madera y dejar macerar solo las hierbas, pero yo las voy a dejar macerar solamente un par de días, ¿sí? 3, 4, 5 días, no creo que pase de una semana, y el procedimiento es el mismo que hice con los chips de roble. Los coloco, los agito una vez al día y cada 2 o 3 días voy probando a ver cómo viene. Esto quiero que sea algo sutil en el whisky, no quiero que predominen, por lo tanto lo voy a dejar solamente como máximo una semana. Volvemos a tapar, agitamos un poco y de vuelta a reposar. Como siempre, lugar oscuro, sin luz directa. Así que aproximadamente en una semana máximo nos estamos encontrando de vuelta. Bien, amigos productores, seguimos con nuestro whisky. Ya hemos macerado lo suficiente estos chips de roble, ya hemos macerado también lo suficiente nuestras hierbas y especias. Les terminé dando 10 días más o menos. Podría haberle dado un poco menos, la verdad que no tuve tiempo y se me pasó. Yo les recomiendo, como ya les dije, que lo vayan probando. Siguiente paso, filtrar nuestro whisky. Queremos separarlo de los sólidos, de todo el polvillo que pueden haber dejado las especias y los chips de roble. ¿Cómo vamos a hacer eso? Como hacemos la mayoría de las veces en este canal, cuando hacemos estas bebidas de forma casera, con algodón. Para filtrar usando algodón el proceso es muy simple. Vamos a tomar un embudo como este, no hace falta que sea tan grande, le vamos a colocar una mota de algodón en el cuello, la presionamos suavemente, no demasiado porque si no corremos riesgo de que se tape muy rápido y deje de filtrar. Esto no tiene tanto sedimento, no está turbio, así que no hace falta que el filtro sea demasiado apretado. Colocamos en una botella o en cualquier recipiente y colocamos el líquido en la parte superior. Ahí vamos. Y con un poco de paciencia nuestro whisky se va a ir filtrando. Una vez que tenemos nuestro whisky ya filtrado, el siguiente paso va a ser diluirlo. Recuerden que esto lo maceramos a una graduación del 60%, que es mucho para un whisky. Yo lo voy a llevar a una graduación del 40%. Como lo diluimos obviamente con agua, voy a agregarle 500 mililitros para obtener 1,5 litros aproximadamente en total, con una graduación del 40%. Como siempre les decimos, el agua que utilicen para diluir las bebidas o para hacer las bebidas es importante. Intentamos utilizar siempre aguas que tengan bajo contenido de minerales, que tengan baja alcalinidad y baja dureza, en otras palabras. Lógicamente el agua siempre tiene que ser potable e idealmente libre de cloro. Para asegurarse de todas esas características, lo mejor que pueden hacer es comprar agua en un supermercado. El agua de botella, el agua de bidón, el agua sin gas que se consigue, cumple todas estas características y es lo mejor para evitar después que se produzcan sedimentos, precipitados, que se produzca turbidez y demás. Agua destilada también se vale, pero yo personalmente les recomiendo agua de bidón, agua mineral que le llamamos en Argentina, y les va a funcionar perfectamente. Así que en otro recipiente coloco el whisky, o el extracto mejor dicho ahora, de chips de roble y botánicos, y le agregamos el agua. Despacito para que se vaya mezclando. Y ahí lo tenemos, amigos, 1,5 litros de whisky con una graduación alcohólica del 40%. Así como está, yo ya lo voy a embotellar. Pero si ustedes quisieran, hay un par de cosas más que pueden hacer. Por ejemplo, pueden agregar un poquito de miel, un poquito de caramelo, un poquito de almíbar. Un poquito me refiero a una cucharada, 2 cucharadas, no más que eso. Les recomiendo que le agreguen de a muy poquita cantidad y lo prueben. De esa forma le pueden dar un poquito más de cuerpo, una sensación en boca un poco distinta para que el whisky mejore. Otra cosa que pueden hacer en este momento es este frasco así como está, taparlo y dejarlo reposar así como está el tiempo que ustedes quieran hasta que el whisky mejore. Y acá viene la clave de un buen whisky, el reposo. Esto que tenemos acá dentro en este momento no es todavía un buen whisky. Todavía está demasiado presente el alcohol y falta que se generen algunos compuestos que vienen con el tiempo. Y para obtenerlos no queda otra opción más que esperar, gente. Lamentablemente es así y no podemos zafar de esperar si queremos un producto mejor. Así que esto así como está, si quieren lo pueden dejar reposar. Les recomiendo de 6 meses en adelante.
No les recomiendo que lo dejen reposar más de 2-3 años. Creo que no vale la pena para una cantidad tan pequeña. Yo les diría que prueben con 3, 4, 6 meses y nos cuenten qué tal les resultó. Yo lo voy a embotellar y lo voy a dejar reposar en la botella. El tiempo que haga falta, seguramente lo voy a dejar 1 año o un poco más y ya les contaré. Para terminar, vamos a probarlo y vamos a ver cómo está esto. Bien, gente, llegó la hora de probar. Así como está, sin hielo, sin nada. El color se ve bien, me gusta mucho que sea clarito, es más claro que el whisky que hicimos en el video anterior y eso se debe probablemente a los chips de roble que son otro tipo de tostado, así que el resultado es más claro. Y eso que en el video anterior lo dejé macerar menos tiempo y con menos cantidad de chips de roble. Eso les muestra la variabilidad que puede haber de un tipo de roble a otro, de un tipo de chips a otro. En aroma todavía está muy presente el alcohol, porque bueno, lo acabamos de diluir, como les digo, para que ese aroma de alcohol baje un poco, requiere de muchos y muchos meses, incluso años, y todavía está muy presente. Pero se siente el roble, se siente más suave también que en el whisky anterior, lo cual también probablemente de vuelta es por el tipo de roble que usamos. Se sienten las especias, pero bastante sutiles. Creo que podría haber tenido un poco más de cantidad de especias incluso. Y todavía está demasiado verde, digamos. Carece un poco de esa complejidad que distingue a un buen whisky, donde los sabores están tan mezclados que termina siendo una bebida muy compleja, muy redonda, donde los sabores y los aromas están sutiles. Acá está un poco todo al mismo tiempo, todo a la vez, falta guarda, falta añejado. Y de sabor está muy suave, está bastante más suave que el whisky anterior, lo cual a mí me gusta. El anterior para mí había quedado demasiado maderoso, así que está muy suavecito. Si en este punto ustedes lo prueban y creen que les falta, le vuelven a poner los chips de roble y las hierbas y lo dejan seguir reposando más tiempo. No hay ningún problema. El roble sigue y sigue y sigue aportando carácter al roble. Y la producción de este tipo de bebidas un poco se trata de eso, de probar, de ver, de experimentar y de ir ajustando sobre la marcha los tiempos, las cantidades, las temperaturas y todos los parámetros para lograr la mejor bebida posible. Bueno, amigos productores, espero que lo hayan disfrutado. Como ya saben, tienen el link a nuestro kit de insumos si están en Argentina y quieren adquirir todos los insumos juntos. Cualquier duda, consulta o pregunta que tengan, déjennosla en los comentarios que vamos respondiendo de a poco todo lo que nos consultan. Si tienen la posibilidad, anímense a hacerlo y denle el tiempo que haga falta para que esto se suavice, se redondee y mejore. No van a estar haciendo un whisky per se, porque para eso tendrían que hacer una fermentación, después una destilación y después un añejado en barrica, pero para los que somos amantes de las bebidas, creo que es una forma muy linda de hacerlo de manera económica, casera, y empezar a aprender un poco todo este juego de los aromas, de los sabores, de los chips de roble, de las especias que se pueden utilizar, de cómo cambia el perfil del whisky de acuerdo al tiempo, a las temperaturas y demás. Muchas gracias, gente, por llegar hasta el final y como siempre recuerden, nunca dejen de aprender.